día de ayer se dio a conocer que la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral otorgó medidas cautelares ante una queja presentada por el PAN y el PRD en contra de un spot en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador evoca al Papa Francisco y al Evangelio. Le agradezco mucho al consejero Ciro Murayama que me acompañe en la línea telefónica el día de hoy. Ciro, ¿cómo estás? Bienvenido al Hola, programa. Pascal. Muy buenos días. Encantado de estar en tu espacio, como siempre. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Cuéntame cuáles fueron las razones para otorgar estas medidas cautelares y que se baje este spot del presidente López Obrador. Pues como bien señalabas en tu introducción, Pascal, se trata de un promocional de los que tiene derecho a lanzar la presidencia desde 7 días antes del informe y 5 días después. Y sin embargo, el contenido fue lo que en esta ocasión no se ajustó al marco constitucional porque hace referencia en efecto al jefe de la Iglesia Católica y a su texto, uno de su texto fundamental, al Evangelio, apartándose con ello del principio de neutralidad frente a las religiones que implica el Estado laico, mezcla política y religión, Estado-Iglesia, de tal manera que pues esto contraviene distintos artículos de nuestra Carta Magna, y al INE pues le ha tocado ser, digamos, la autoridad que debe de verificar el apego a la Constitución y a la ley de los distintos promocionales del gobierno, porque el artículo 134 les obliga a una conducta pues justamente apegada a derecho, y ese artículo 134 tiene desde 2008 vigente en la Constitución sin una reglamentación secundaria. Entonces, con base en criterios del Tribunal Electoral, el INE se ha vuelto en los hechos pues el guardián de la vigencia de ese artículo 134. Entonces, pues al analizarlo y encontrar estas expresiones que obviamente implican que no haya una equidistancia desde el Estado y desde el gobernante hacia todas las creencias, hacia las distintas iglesias y los sentimientos religiosos de las distintas personas, pues decidimos que estaba contraviniendo o evaluamos que contravenía justamente esta independencia y neutralidad hacia todas las religiones a las que está obligado todo servidor público, sobre todo en sus labores públicas. En lo privado se pueden tener las creencias que quiera. Esta libertad religiosa también aplica para los gobernantes, pero en el marco de la difusión de un informe de gobierno, pues esto no tiene que ver con la rendición de cuentas de lo que ha hecho una administración pública, sino que es más una proclama de tinte ideológico religioso, pues que contraviene en la Constitución y no viene al caso. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer específicamente pues el presidente, pero también los gobernadores y los alcaldes con este tipo de spots en los días previos y posteriores a su informe? ¿Qué es lo que debe contener y qué es lo que no puede, para lo que no puede utilizarse este tipo de comunicación, Ciro? Pues los criterios jurisdiccionales señalan que básicamente, si bien no hay un formato que te diga tienes que usar estas frases y así, eso sería excesivo, pues lo que tienen que hacer es explicar en qué ha consistido la gestión pública del último año y no afectar a la Constitución o aportarse del laicismo, no usarlo como un instrumento de campaña a favor de alguna fuerza política, sino simplemente rendir cuentas. Es muy fácil decir se ha hecho esto, se ha puesto énfasis en tales temas, la agenda del gobierno está. La verdad es que es inagotable la cantidad de cosas que se podrían hacer sin vulnerar el marco constitucional, pero aquí sí el tema del laicismo es claramente afectado por ese informe, ese anuncio del informe donde se habla del Papa Francisco, del Evangelio. Por favor, este país tiene una historia muy larga desde el siglo XIX, en el cual se avanzó, creo yo, hacia un paso civilizatorio y que además es una condición democrática la separación de iglesia y Estado, de política y religión, en donde no se usa la religión, así sea la mayoritaria,
para tratar de fijar posturas. Está expresamente prohibido al César lo que es el César, de Dios lo que es de Dios, es decir, no estar mezclando las creencias religiosas que son del ámbito estrictamente privado con la gestión pública. No se puede usar la religión para fijar posturas, para tratar de ganar adeptos, para fustigar a los adversarios. Eso es muy peligroso en la historia de las sociedades, lo vemos ahí donde no hay laicismo, la persecución hacia las religiones minoritarias, en fin, es algo muy importante de cuidar, muy delicado en el tejido de las sociedades, y yo creo que de ninguna manera nos convienen regresiones históricas a 2 siglos para atrás, ¿no? Pues Ciro, te agradezco mucho estas explicaciones respecto de la medida cautelar, muy amable. Gracias a ti, Pascal, un gusto como siempre, muy buen día. Gracias, buen día. Ciro Murayama es consejero electoral del